Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Vamos a hacer en este video un análisis sobre Bitcoin en este 19 de agosto de 2023. Lo que te quiero compartir ahora es simplemente una visión, un análisis de este instrumento, ¿sí? De este activo, en donde lo que pretendo es, de alguna manera, compartir una visión, no deja de ser un análisis, como ahí digo, esto no es una recomendación para inversión, ni asesoramiento, ni nada por el estilo, simplemente el objetivo y el espíritu de este contenido, de este video, es tener un análisis de BTC en esta pasada, esta mitad de año. Y bueno, después quizás, ¿por qué no ver cómo llega a mitad de año, a fin de año, perdón? Hay quienes lo operan de manera scalping, digamos, con posiciones que duran poquitos minutos o segundos. Hay quienes lo operan un poco más intradía, un poco más swing. Y también están aquellos que lo operan, digamos, de manera más posicional, ¿no? Hay quienes por ahí están invirtiendo, por así decirlo, en Bitcoin, así que este análisis va a tratar un poco de ver qué posibilidades tenemos de cara al futuro. Y estamos en un gráfico diario en donde nosotros podemos ver a partir de, digamos, tenemos datos a partir de 2017, ¿sí? Aproximadamente, en realidad un poco antes, aquí en este caso TradingView, el proveedor, digamos Coinbase, nos provee datos hasta febrero más o menos del 2015. Hasta ahí llegan la información. Y bueno, lo primero que tenemos que decir en un gráfico diario es que esta es, esta es la época en donde nadie hablaba de Bitcoin, o aquí solamente estaban los desarrolladores, gente muy experta, muy metida en el tema, ¿sí? Eh, para que todos entiendan, llevémoslo, como es mi caso, a terminología futbolística. Eh, Hay momentos en el fútbol en que todo el mundo empieza a hablar del fútbol, de los partidos y demás. Eso cuando se da en la Copa Mundial, ¿sí? En las ligas, en partidos amistosos, ahí la gente no habla de Bitcoin, de fútbol, perdón. Bueno, acá ocurría lo mismo, ¿sí? En este momento era como en esos campeonatos las ligas internas, partidos sin trascendencias, inicios de campeonato, nadie, la masa verdaderamente no le daba importancia, ¿sí? Y después, tiempo después, o sea, en lo que es, digamos, nuestra actualidad, ahí sí se empieza a jugar la Copa Mundial, ¿sí? Como pasa con el Mundial, con la Copa Mundial de Fútbol. Ahí todo el mundo habla del fútbol, de los partidos, de las elecciones. Bueno, con Bitcoin pasó algo parecido. Tuvo un momento en donde nosotros sabemos que solamente participaban quienes entendían del tema, no era un tema para las masas. Y después, bueno, tuvo un momento de, digamos, ¿cómo decirlo?, de auge, ¿no? De hecho, esto es lindo de ver porque en estas grandes subidas a partir del 2020, aquí eran todos expertos, ¿sí? Aquí cuando el mercado subía eran todos expertos en Bitcoin, pero llegó un momento en el que todos dejaron de hablar, empezó a aparecer un silencio panteónico, ¿sí? Y ya poco, no digo que poco se hable, pero esa efervescencia que tuvimos en el inicio, en donde todos eran compradores, todos invertían, todos eran expertos en Bitcoin, hoy por hoy hay cadáveres digitales, ¿sí? De gente que ya no habla de Bitcoin porque claramente se sumó a un modismo y no tanto a lo que es un mercado financiero. Así que bueno, eso como análisis principal, más que análisis técnico, es análisis de lo que ha ido ocurriendo, ¿sí? Entonces, aquí en 2017, 2018, bueno, fue como el primer... Aquí están, miren, están muy marcados los
los, los momentos de Bitcoin en donde eh, tenemos como, por así decirlo, el momento uno de aparición y después el momento 2 en donde la gente toda comenzó a hablar. Por supuesto, en 2010, en 2021, 2020 hubo mucha más gente hablando de Bitcoin que por allá en 2017, 2018. Pero fueron, podríamos decir, los dos grandes booms, ¿sí?, de esta criptomoneda. Ahí están esos claramente marcados esos dos momentos de auge, tanto en 2018 como en 2020. Bien, entonces, si vamos a la estructura genérica del mercado, eh, creo que el precio a lo largo de la historia, el precio ha ido creciendo, eso es claro, no lo podemos negar. Tenemos una gráfica ascendente, aunque en el último tiempo hemos visto esa gran caída de pérdida de pérdida de valor, ¿no? Después, creo que más avanzados en este análisis nos vamos a concentrar en principio en esta parte del ciclo de mercado, ¿sí? Pero acá otra cuestión genérica que quiero establecer, que quiero analizar, es, hay una gran frase que la voy a escribir para que a ustedes le quede, es que en el mundo de los mercados hay una frase que dice claramente: compra con el rumor y vende con la noticia. ¿Sí? Yo los quiero dejar un rato reflexionando a partir de esto, porque, bueno, esto se dio y se da siempre, ¿no? Se da siempre en determinados momentos. Seguramente esto, hay que hablar en términos de tiempo, ¿no? Seguramente esto fue rumor, ¿sí? Cuando el Bitcoin estaba superando los 10.000, superando los 19.000, los 20.000, seguramente esto fue rumor, ¿sí? Y cuando el Bitcoin llegó a los 70.000, esto fue la noticia, ¿sí? Seguramente pasó eso, ¿sí? Seguramente acá estamos hablando de, vamos a ejemplificarlo, rumor, noticia. Esta frase que aparece, insisto, en la jerga de los mercados financieros, realmente aplica a este activo, a este instrumento, ¿sí? Y lo estamos viendo, y yo les pido a ti que estás viendo el video, que estás estudiando, que estás buscando quizás una opinión, no sé con qué objetivo quizás estés viendo este análisis, pero yo te invito a que hagas esto, ¿sí? Y que vea este lema, esta frase que es una frase que se da permanentemente en cualquier mercado. Yo te invito a que la compruebes, ¿sí? Que vayas y cheques los informes que, por ejemplo, había en 2018, ¿sí? Realmente, en 2018 no era simplemente un rumor, como aquí también lo debe haber sido previo a la pandemia. Ahora, si nosotros vamos a noviembre de 2021, yo les pido que hagan ese ejercicio, busquen portadas digitales, hoy por hoy es muy sencillo acceder a ellas, busquen portadas digitales de los diarios en 2021 y era noticia en todos, hasta en aquellos portales que no eran financieros, ni económicos, ni que tenían que ver con cuestiones de mercados, ¿sí? Eh, entonces, justamente, este lema aplica: comprar con el rumor y vender con la noticia. Entonces, mucha gente, llamémosle novata, llamémosle no informada, apliquen el término que ustedes quieran, mucha gente aquí empezó a decir: ¡ay, Bitcoin en 70.000, en 70.000, que es el momento para comprar! Pensando en el largo plazo, ¿no? Y mira lo que fue esto.
Hasta ahora están, por supuesto, aquí tenemos cuentas quemadas, fortunas perdidas, gente con mal humor, un montón de cosas que verdaderamente poco ayudan. Y aquí tenemos todo lo contrario. Aquí tenemos gente que se hizo millonaria, gente que hizo mucho dinero, gente que supo esperar, gente que transformó su vida, simplemente por esperar que 5 años, 4 años. ¿Sí? Entonces, la gente que verdaderamente invirtió, realmente lo hizo de muy buena manera, en este caso aplicando lo que yo les comento, ¿no? Que es simplemente una frase que está muy acuñada en ámbitos de mercados y bueno, en este caso aplica. Vamos eh, a la parte técnica ahora, ¿no? Puntualmente, que tiene que ver con nuestro activo en cuestión en el día de hoy. Y bueno, un poquito me voy a, no digo que me voy a olvidar, pero me quiero quedar quizás no con esta parte de mercado, sino con esta otra, ¿sí? Con todo esto. Creo que ese va a ser nuestro escenario de trabajo. Y bueno, en términos generales, eh, aquí depende mucho para los que digan la tendencia es alcista, la tendencia es bajista. Bueno, eh, todo es cuestión de perspectiva, ¿sí? Todo es cuestión de perspectiva. Pero, ¿sí? Para los que de alguna manera somos más bien técnicos, ¿sí? Eh, yo me inclino a pensar que la tendencia, a afirmar que la tendencia es alcista, ¿sí? Y lo voy a explicar por qué. Nosotros aquí tenemos, en el 2019, tenemos que el mercado hace un nuevo máximo, ¿sí? Rompe este máximo de 2019, el mercado lo rompe en 2000, 2020, ¿sí? Cuando empieza el rally alcista, ¿verdad? Entonces, para mí hay mínimos que son mínimos fuertes, que son puntos fuertes, como se denominan strong points. Aquí lo tenemos, ¿sí? Y esos strong points son justamente los que rompen máximos anteriores. Miren lo que fue esto. Pueden llevarlo aquí, por supuesto. Esto es un análisis muy macro, pero ahí tenemos un punto fuerte. Y después, en mi análisis, hay dos puntos, hay dos máximos que como están muy próximos uno de otro, yo los considero máximos iguales. ¿Sí? Hablando en términos de fractalidad del mercado, y aquí nos vamos un poquito a la teoría, el mercado, cualquier mercado, cualquier mercado, en algunos más, en otros menos, pero bueno, por supuesto que el Forex, ni que hablar, mercados de divisas, criptomercados, todo lo que es criptomonedas, futuros, mercado inmobiliario, mercado automotriz, mercado de granos, todos los mercados tienen ciertos movimientos tendenciales, ¿sí? A la alza, a la baja, algunos se mantienen en rangos, eso ya lo sabemos, pero la unidad del mercado es el fractal, que se compone por un impulso y un retroceso, ¿sí? Si ustedes, digamos, subdividen, por ejemplo, el cuerpo humano, van a llegar a la unidad estructural que es la célula, ¿sí? En el caso del mercado, cuando lo empezamos a dividir, la unidad estructural es el fractal, ¿sí? Compuesto por un impulso y un retroceso, que por supuesto puede ser, tenemos diferentes tipos de retrocesos, más profundos, menos profundos, de diferentes formatos, ¿sí? Eso es así, pero lo que yo hago cuando veo un fractal, independientemente de la temporalidad o cuando veo algo así, enseguida, para mí aquí no hay dos fractales,
Cuando estos máximos están muy juntos, como lo es en este caso, para mí, yo tomo todo esto como un fractal. Todo. ¿Sí? Entonces, en el largo plazo, yo veo un fractal alcista. Este sería mi mínimo. Lo vamos a marcar ahí. Y este sería mi máximo. ¿Sí? Lo marcamos ahí. Entonces, todo esto, este es mi daily range, como se le llama técnicamente, todo esto, todo lo que ha ocurrido dentro y lo que vaya a ocurrir está dentro de este fractal que es, por supuesto, enorme y no nos podemos quedar solamente con eso en el análisis, ¿no? Pero bueno, para mí el mercado está alcista, ¿sí? Claramente el mercado está alcista. Hay quienes, por ejemplo, hay quienes que se queden con esta parte, ¿no? Si alguien ve el mercado así, y este mercado es bajista. Miren cómo, lo voy a hacer muy a grosso modo, cómo hay máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. ¿Sí? Este mercado técnicamente es bajista. ¿Sí? Máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos. ¿Sí? Ahora, cuidado que empezamos a encontrar reversiones, cambios de tendencia, porque evidentemente, esa tendencia bajista que para algunos podría ser una tendencia clara, lo entiendo, está bien, está perfecto, pongámosle ahí más o menos, ¿sí? Bien, excelente. Esa tendencia ya fue rota. Y ahora, si trazamos líneas de tendencia, a mí, por supuesto que me gusta mucho más esta. Aunque la pendiente sea quizás un poco menos inclinada. ¿Sí? Entonces, bueno, en términos diarios, primer dilema a responder es, ¿nos vamos hacia aquí? ¿Sí? ¿Seguimos con el rally alcista? ¿O luego de la caída esta última que tuvimos hace unas horas, caída importante que, como siempre digo, cuando todos los medios empiezan a hablar es porque algo pasó? Bueno, ahí ahora después a medida que nos metamos más en el intradía, lo vamos a ir a ver. O el mercado sigue cayendo. ¿Sí? Actualmente está en 26.000. Hay que ver si sigue cayendo y bueno, se va hacia niveles de 9.000, 10.000. Sería una caída también muy, muy prominente, muy importante. Bueno, hasta aquí un panorama genérico. Lo otro que voy a trazar en este caso es un Fibonacci para ver los niveles que básicamente ha ido respetando este activo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí? Los niveles que más, en primera instancia, los que se llaman zonas OT, ¿no? Los niveles que más respetó inicialmente, luego de este gran impulso, ¿sí? Luego de este gran impulso, los primeros niveles que respetó fue el 61.8. Perfecto. Miren cómo a partir de este nivel rebota. ¿Sí? Impresionante, lo respetó muy bien, pero después sigue cayendo y ya no lo rebota tanto, no lo respeta tanto, perdón, y el rebote no se da y a partir de ahí se queda en niveles, en niveles más profundos como es el 0.79 y después empezó por lo menos a subir, ¿sí? Empezó a responder
a partir de la zona esta inferior a 0,79, ¿sí? El mercado empieza a irse al alza. Bueno, acá yo siempre digo que uno aprende a partir de hacerse preguntas. ¿Sí? Siempre. Siempre aprende a partir de hacerse preguntas. Y como lo veíamos anteriormente, un fractal puede hacer esto, un fractal puede retroceder de esta manera, también puede retroceder con una neutralización casi que profunda, total, al 100% y más. También puede retroceder como lo está haciendo en este caso, de manera aleatoria, ¿sí? Y quedarse por ahí, pero sigue estando dentro de nuestro rango de trabajo, que insisto, es muy grande. Entonces, la primera pregunta que yo les quiero hacer es ¿hacia dónde? ¿Sí? ¿Hacia dónde nosotros nos vamos a dirigir a partir de aquí? Los mercados son incertidumbre, son como la vida, hay que aprender a convivir con la incertidumbre. Pero aquí la principal pregunta es, ¿esta neutralización será total? ¿Vendrá hacia estas zonas? ¿Sí? ¿Vendrá hacia estos niveles? Esa es la principal pregunta. Esta liquidez que hay debajo de estos mínimos, ¿el mercado la necesita? ¿Sí? Para impulsarse, recordemos que la liquidez es el combustible del precio, ¿sí? ¿Puede venir a hacer algo así para después subir? Yo pienso que sí, que perfectamente lo puede hacer. Y ahí se van a estar asustando muchos. El Bitcoin bajó en este año no sé, desde 30.000 como estuvo, bajó hacia 10.000, 8.000, 9.000. Y en realidad lo que hubiese bajado sería tan solo 10.000, ¿sí? De 17.000 a 7.000 más o menos, que fue la apertura en enero, aperturó a 16.000. ¿Sí? Si fuésemos a graficar la vela anual, en este caso TradingView no nos la da, pero si fuésemos a manejar la vela anual, sería algo así simplemente. Una vela de cuerpo rojo, por supuesto. ¿Sí? Y listo. En donde el movimiento total hubiese sido tan solo 10.000 puntos. ¿Sí? Aperturó, algo así sería. Aperturó a 17.000, 16.000. Anduvo durante el año aquí, anduvo por los 30 y puede, ¿por qué no?, cerrar el año por los 10.000. ¿Sí? Es decir, ¿puede seguir cayendo? Para mí sí. Para mí sí. Y motivos hay varios. Puede que a partir en este último tramo del año el dólar norteamericano se pondere, se afiance. Y bueno, a partir de una apreciación del dólar, por supuesto que eso va a tirar abajo, en este caso, a la moneda, al Bitcoin, ¿no? Eso puede ocurrir. Pero no es nada del otro mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque que no te entren las alarmas si el Bitcoin empieza a desplomarse ahora, simplemente está dentro de esa, en este análisis que yo estoy haciendo, en este análisis muy genérico, pero muy genérico, pero espero que te esté sirviendo, lo único que está haciendo es parte del retroceso.
Que el retroceso ha sido complejo, sí, porque después de este impulso claro, miren todo lo que hizo. Por supuesto que ha sido complejo, pero cuidado que no venga por esta liquidez y ahí sí, boom, ¿sí? Pero también tenemos que entender que nosotros somos retails, ¿no? Entonces, y bueno, y ahí inciden las noticias, se inciden eh, a las manos que realmente mueven los mercados, les interesa mucho saber, les interesa mucho saber, no, hacer que la mayoría del mercado empiece a comprar. Que con estas pequeñas caídas la gente empieza a pensar, uy, es mi oportunidad, es mi oportunidad, es mi oportunidad. Sí, se va a ir a 100.000, se va a ir a 100.000. Y realmente se puede ir a 100.000. Vamos a marcar el nivel 100.000 en donde está. Para que lo... perdón. Vamos a cambiar la herramienta. Ahí. Sacamos eso. El nivel 100.000 no está tan lejos de donde ya estuvo. Anduvimos en los 70s. ¿Sí? Anduvimos en los 70.000. Entonces, ¿pero qué pasa? Muchos market makers, ¿sí? Muchos creadores también de mercado, ¿qué es lo que necesitan? Y necesitan muchos stop loss. Necesitan llevarse liquidez. Entonces, necesitan que la gente empiece a comprar, empiece a pensar esto. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto. Aquí estoy hablando de posiciones a mediano y sobre todo largo plazo, ¿no? Gente que empieza a hacer esto. Gente que empieza a hacer esto. Pero acá lo que se necesita es gente comprando. ¿Sí? Entonces, me capitalizo, me capitalizo, me capitalizo. Así es como funciona la liquidez. ¿Sí? Me llevo toda la liquidez del mercado, toda la liquidez, toda la que más puedo. Y bueno, a mí no me extrañaría en absoluto, pum y pum, en líneas generales, ¿no? Así como aquí hago este movimiento tan brusco, ¿sí? Bueno, no me extrañaría que en los próximos meses el Bitcoin siga cayendo, ¿sí? Siga cayendo, y a partir de ahí se va al alza. Por supuesto que así como puede venir por esta liquidez que tenemos aquí debajo, también tiene mucha liquidez. Tiene liquidez aquí arriba, tiene liquidez aquí, ¿sí? Mientras ha venido por liquidez interna, ha ido dejando lo que se llama liquidez externa, ¿sí? Y ahora esa liquidez externa va a ser liquidez interna y la vaya a ir generando. Y a su vez vaya dejando también liquidez. Ese es el juego, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, como siempre digo, yo no sé lo que va a ser el Bitcoin. Creo que nadie lo sabe. Si lo supiéramos sería realmente fascinante. Pero bueno, para las compras que son en, en- en cuanto al mediano, al largo plazo, para compras que son más bien inversiones, yo lo que haría sería, bueno, sí, compro acá, está bien que compre acá, está perfecto. Pero cuidado, digo, tengo que saber hasta dónde puede llegar mi aguante, hasta dónde puedo soportar yo una caída del Bitcoin. Y tengo que saber que ahí empiezo a trabajar con cobertura. Tengo que saber que puedo volver a comprar aquí. Tengo que saber que puedo volver a comprar aquí. Y por qué no, a comprar por debajo de estos niveles. ¿Sí? En el, algunos o sea, esto sería más bien holdear, ¿no? Comprar y me olvido, no, no. Eh, hay formas de trabajar en los mercados con cobertura y bueno, cada uno lo podrá decidir o no, pero justamente eso es una estrategia que te va a ocupar, ni siquiera digo los próximos meses, esto sería los próximos años, ¿sí? Pero ese es el escenario principal. Yo lo veo factible, lo veo posible, ¿sí? Aunque empiezo ya a ver señales de que, bueno, quizás no, porque eh, el mercado eh, empieza a mostrar
señales de cambio de tendencia. Por ejemplo, me voy a quitar estos niveles, que ya no los ocupo, ¿sí? Y empiezo a ver en la estructura del mercado, ¿sí? Empiezo a ver rompimientos de estructura, cambios de estructura. Miren esto. Aquí tenemos el primer, lo que algunos llaman choch, ¿sí? Cambio of character, en inglés sería, ¿no? Market shift. Son varios. Se están dando en varias oportunidades. Y si lo estamos viendo en diario, por supuesto que esto lo vamos a ver en temporalidades inferiores, ¿no? 4 horas, 2 horas, 1 hora. Pero ahí están todos los cambios de tendencia, ¿sí? Mientras que el mercado me venía haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos, llega un momento en el que me empieza a romper máximos y ahora los máximos y los mínimos son cada vez más altos, ¿sí? Por lo tanto, si hacemos un poquito más de zoom, podríamos decir que la tendencia bajista ya terminó en esta parte de este gran fractal, de este retroceso. Cuando digo fractal, recuerden que me refiero a todo esto. Y bueno, ese tramo bajista ahora generó mucha liquidez. Y ahora el mercado, como les decía, empieza a ir por toda esa liquidez, ¿sí? Hay que ver si, por ejemplo, vamos a agrandar un poquito el gráfico. Lo primero que tenemos que ver es esta zona de demanda. Tenemos que ver qué hace el precio en esos niveles, ¿sí? ¿Qué hace el precio ahí? Bueno, ¿los respeta? Vamos a ver las velas de los próximos días. ¿El precio respeta esta zona y se va a romper nuevos máximos? Bueno, eso sería señal de que no estaríamos yendo a estos niveles tan profundos que yo les marcaba recién y que simplemente se da la neutralización del precio. Como siempre digo, esto es un juego de inyección de dinero, neutralización, ¿sí? Inyección, neutralización, en los dos sentidos, ¿sí? Así que en ese sentido, bueno, creo que está en niveles para observar, ¿tá? Eso es lo que tenemos en diario. Y ahora, bueno, vamos un poquito más hacia el intradía, que a veces es lo que a muchas personas les gusta, ¿sí? Y en lo que es el intradía, vamos a verlo en 4 horas. Creo que aquí ocurre lo mismo, ¿sí? Podemos encontrar zonas de compra. Hay mucha liquidez, aquí lo vamos a ver de manera muy, muy clara, ¿sí? Hay mucha liquidez, mucha, lo cual en algún momento el precio aparentemente ya vemos que empieza a respetar, empieza a detenerse y bueno, por supuesto que lo que yo veo en lo inmediato es una compra, sí, primero un rompimiento de este nivel y después la compra a ir a neutralizar toda esa liquidez, ¿sí? O sea que una compra ahora en el futuro inmediato, la próxima semana, sobre fin de mes, sí, nos lo va a dar. Tendremos que ir a 1 hora y ver un poquito, ahí está la liquidez muy clara, ¿sí? Y bueno, en 1 hora trataremos de encontrar un punto de entrada. Vamos a sacar si el precio sigue cayendo, a mí lo que me gustaría sería verlo por estos niveles, ¿sí? Si el precio sigue cayendo por estos niveles, es decir, si hace esto, ahí sí estaría mi zona de compra hacia estos niveles. Es decir,
me faltaría ver cómo llega el precio, pero, insisto, no tiene que antes venir a neutralizarme esta zona. Si el precio viene hacia esta zona y me la neutraliza, esta futura compra queda sin efecto, ¿sí? Así que para el plazo un poco más corto, lo que veo es, de alguna manera, una posible compra, que vamos a dejar la herramienta de riesgo-beneficio, a ver cuánto resultaría. Sería una operación de un 1,8, ¿sí? Un excelente comercio, un excelente comercio. Vamos a dejar la alarma a ver si eso ocurre, ¿sí? Ahí queda nuestra alarma y listo. Pero bueno, cuando la alarma llegue aquí, lo que yo voy a tratar de hacer es ver si el precio efectivamente no nos neutralizó antes esta zona, ¿sí? Todas esas zonas. Simplemente eso, y bueno, después supongo que para los que están en tendencia más intradía, mucho más scalper, los que operan en 30 minutos, 15 para abajo, por supuesto que lo que veo aquí son ventas, ¿no? Ventas, ventas, ventas. Creo que esa es la dirección clara del precio. Y bueno, como todos saben, yo en realidad me especializo en USD CAD, dólar norteamericano contra el dólar canadiense, desde hace ya un buen tiempo. Entonces, en el Bitcoin no tengo la confianza, no conozco tanto el movimiento del activo, ¿no? Entonces, por supuesto que eso también va a limitar mi participación en este mercado, pero eso es lo que estoy esperando para las próximas horas. Y bueno, ese es un poco mi análisis, en donde no hago scalping, no hago intradía, tan solo trato de ver oportunidades con operaciones que por lo menos se abren y se cierran dentro de una semana, ¿no? Y bueno, quizás, no sé si la semana que viene o la próxima, pero me gustaría por ahí evaluar, digamos, cómo llega el mercado a neutralizarme este Fair Value que lo tenemos aquí arriba. Pero bueno, insisto, si se va al alza y neutraliza, ya mi futura compra queda sin efecto. Ahora, si el escenario es al revés, si sigue cayendo, posiblemente mi compra tenga mucho sentido, ¿sí? Esto ha sido todo por este video. Espero que te haya aportado en tu análisis, en tus estudios, en tus decisiones, por qué no, a futuro. Y bueno, cualquier duda o comentario que surja, agradezco que me lo hagas llegar a través de los comentarios. Un gran abrazo, que estés muy bien. Chau, chau.